Esta es la ciudad más viral de China y sus rincones más populares están por todas partes en internet. Pero ¿qué es real y qué es solo un vídeo viral? Te puedo adelantar que es una ciudad increíble, pero la mitad de lo que has visto es una exageración. Y aún así, Chongqing vale 1 y 1000 visitas porque es una ciudad moderna y a la vez absurda, quizá por ser la más grande del mundo. Y además está llena de lugares que casi todo el mundo pasa por alto. Ni hao, no sabéis lo emocionado que estoy por esta parte del viaje a China. Bienvenidos a Chongqing, la ciudad más grande de China, una locura cyberpunk de 17.000 millones de pisos por todas partes, que no puede empezar en otro lugar que esta, la estación de tren más grande del mundo, como todo en China, pero todavía más grande, que es la nueva estación de Chongqing. Para que os hagáis una idea, la entrada es por el 5.º piso, y esto es solo el anticipo de lo que va a ser este vídeo. Está tan lejos, es una ciudad tan grande, que voy a ir al centro y tardo 1 hora en llegar. Así que bienvenidos a un vídeo que creo que os va a encantar. Este país vive como en el siglo 30. Mirad, aquí es donde se cogen los Didi, que son como los Uber de aquí, y este es el plano del parking, y cuando llega tu Didi, con tu código, aparece aquí, para que puedas ir al parking. De verdad es que estoy flipando. Pido 7 segundos tarda el Didi en venir, 7 segundos, claro, porque está ahí. Abu 9215, Abu 9215, tengo que ir ahí. Lo que ves empezó como una pequeña ciudad del interior de China y explotó a partir de 1997 con una inmensa inversión estatal para convertirla en la locura que es hoy. Todo aquí es un shock hasta para los chinos que vienen de otras partes del país. Bajo autopistas de 5 plantas hay puestos de comida callejera. Algunas avenidas están en el piso 10, 15 o 20 de la calle de al lado. Hay robots policía, pero aún se llevan las cosas cargadas en varas de bambú. Y hay templos de 1000 años convertidos en un decorado para los adolescentes chinos. Aquí en todo el mogollón de Chongqing, rodeado por rascacielos gigantes, está un templo budista en activo del siglo XI que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y que está llenísimo de personas, pero que tiene como más pinta de que es un decorado fotográfico para muchísimos jóvenes que están aquí, algunos medio disfrazados, otros vestidos así con trajes tradicionales. Y es verdad que he visto a gente pues haciendo los rituales, pero siempre había alguien haciéndoles una foto. Está activo, no sé si lo escucháis, hay ceremonias ocurriendo. La entrada vale unos 2,5 € y vale la pena venir, aunque solo sea para ver este contraste tan loco que hay en la ciudad de Chongqing, donde hay un edificio del siglo XI rodeado de rascacielos de antes de ayer. El Chongqing del siglo XI era tan diferente al de ahora que ni se llamaba Chongqing ni era un gigante de hormigón y puentes, sino una fortificación de madera y piedra conocida como Yusu. Las mismas laderas de roca que hoy sorprenden al mundo por crear una ciudad tridimensional eran precisamente el motivo por el que existía la ciudad. En aquella época una posición defensiva natural así tenía un valor estratégico incalculable. Increíble estar aquí, mirar para arriba y ver entre los tejados de este templo con 1000 años rascacielos que se asoman. Y este lugar es sobre todo conocido por albergar 500 budas. Por cierto que este es el templo de Liu Han, pero para mí que debería ser más conocido porque es un lugar rarísimo, que es una especie de plató de TikTok donde todo el mundo viene a hacerse fotos, a hacerse bailecitos. Curioso lugar este. Me he puesto a buscar y por lo visto es una cosa que se llama el estilo Guao-Chao, que es como la reivindicación de la tradición china, que está muy de moda entre los jóvenes, por lo visto. Entonces se visten de manera tradicional y vienen a lugares tradicionales a hacerse fotos. Chongqing se ha hecho famosa en el mundo entero por lugares como este. Aquí estoy, ya lo veis, al nivel de la calle. Como mucho diríamos en el piso 1. ¿Qué me diríais si os digo que en realidad estamos en el piso 22? Voy a hacer un plano, solo un plano, para que veáis que no os miento. Le doy la vuelta a la cámara y camináis conmigo. Atención. El piso 22. Ya lo veis ahí arriba, el piso 22. Aquí abajo está el río. Al otro lado está la calle, porque la ciudad tiene una pendiente que no veas. A lo largo de este vídeo lo vais a ver todo el rato. Tiene una pinta de que voy a subir más escaleras que en el vídeo de Tianmen que visteis. Así que es normal que esta ciudad haya saltado a la fama. Bueno, y ahora os quiero contar una cosa. En Chongqing los hoteles son bastante baratos, lo cual también significa que uno puede decir, voy a reservar una habitación que en cualquier otro lugar del mundo sería ridículamente cara, cuesta unos 250 € la noche, tengo una piscina entera para mí, muy bonita,
pero está fría. No le quita que las vistas son increíbles y estoy deseando que se haga de noche para ver esta ciudad así como cibernética desde las alturas en mi piscina fría. Esta es la planta de abajo, pero es que tiene una planta arriba. Se me ha olvidado contaros que la recepción de este hotel está en la planta 38, así que ahora técnicamente estoy subiendo a la planta 39. Bueno, y aquí tenemos esta habitación que parece un poco como de la red social esa que hay que pagar, medio sensual. Espejos en el techo, 2 inodoros y con estas vistas de aquí, que estas sí son una locura. Aquí desde la cama me parece un lujo. Ahí tengo un proyector, ahí tengo una cortina, así que esta noche veré una peli y estaré todo el rato mirando para el lado. Y como en China reservar un hotel o un tren o una entrada puede ser bastante complicado, aquí va mi consejo. Haz como yo y resérvalo en Trip.com, que no solo tiene siempre el mejor precio, sino que además ahora tenéis descuento de mi parte. Trip.com es el mejor lugar para reservar vuelos, trenes, hoteles, entradas y transfers al aeropuerto en Asia. Yo lo he reservado todo así, pero ahora tú lo puedes hacer mejor con todos los descuentos que te dejo en la descripción. Para los que todavía no me conozcan mucho y estén pensando cómo vive este chico, yo soy bastante rata, así que las otras 3 noches que he estado en esta ciudad me he quedado en un hotel que me ha costado 15 euros la noche en un edificio que estaba en obras. Pero mira, yo quería estar aquí estoy, así que pues lo voy a disfrutar. Los últimos meses todos los vídeos que me salían en Instagram eran de Chongqing, así que estoy haciendo todo lo que yo había visto, lo que hace la gente de aquí, que es venirse a ver el atardecer a un sitio de hotpot que está aquí en las alturas. Si vais a venir, os aviso de que hay muchísimas escaleras, así que he venido aquí a comer las opciones vegetarianas que hay en este sitio, que las hay, a que me acribillen los mosquitos, porque es lo que están haciendo, y a ver el atardecer. Buen plan. Esto de aquí es seitan, que para los que no sepáis qué es proteína vegetal. Como de algo que no sé muy bien qué es. Patatas, shiitakes y otras setas. Todo esto para deciros que os estoy preparando de este destino también una guía gratuita, como siempre, en PDF, que os la dejo aquí para que os la podáis descargar para venir a Chongqing, que se suma a la larga lista de guías de todos los destinos a los que estoy yendo. Aunque Chongqing se ha vendido como una ciudad futurista, cyberpunk, y todo el mundo viene aquí a cumplir esa fantasía, lo que yo veo día tras día es una ciudad que lo es todo a la vez. Una ciudad llena de neones para intentar impresionar, llena de tecnología, pero también una ciudad china de las de siempre. Donde las personas se levantan cada día a trabajar, donde los ancianos siguen cargando cestas y donde, por mucha modernidad que haya en los vídeos virales, se siguen desayunando los noodles de siempre, en las banquetas de siempre, en la calle de siempre. Buenos días, aquí estoy sentado sobre un cubo y comiendo en un taburete de plástico, porque así son los desayunos típicos de Chongqing. Esto es a lo que se llama xiaomian, que son unos fideos muy picantes, tienen pinta, y eso que les he pedido que sean sin picante. Normalmente con carne, se pueden pedir sin carne. Desayunar esto es muy barato, cuesta 8 yuanes, que viene a ser 1 euro. Y ya veis, se come así, en la calle, al lado de la carretera, donde sea. No vayáis a sitios así más elegantes a comer esto, porque el sabor de esto es en restaurantes de este tipo. Lleva cacahuetes, algunas verduras, cebolleta, salsas misteriosas. Siempre me sorprende en China estos platos, que en Europa nos cobran 15 euros por comer esto, no cuesta ni 1 euro. Buenísimo, xiaomian, recomendadísimo. Esta ciudad tiene dos caras marcadísimas. Por un lado, la de quienes vienen aquí a ver esas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Por el otro, la vida de esta macrociudad que, por muy grande que sea, no es muy diferente a la de cualquier otra. Personas haciendo deporte, jugando a las cartas, comprando verduras o sentadas mirando al infinito.
A mí me fascina ver cómo da igual de qué país seamos, todos pasamos la vida igual. Por suerte, como visitantes podemos ver la vida de verdad y las postales virales, así que yo te recomiendo que si vienes, pases todo lo que den tus fuerzas. Y así, aunque sudes, verás el Chongqing de verdad. He entrado a una tienda por un poco de agua y es increíble cómo aquí en China todo son paquetes de 1 o de 2. Absolutamente todo está empaquetado. Todo tiene plásticos dobles, triples, cuádruples, envase dentro de envase. Aquí dentro, mira, por ejemplo, todo. Da igual a qué lugar de la tienda vaya. Unidades. Chongqing es una ciudad muy rara, seguramente una de las más raras que se pueden visitar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para acceder de una calle a la otra hay que pasar por dentro de edificios, por las escaleras de los edificios, por los ascensores de los edificios. Ahora mismo estoy en una especie de tienda de manualidades a la que viene todo el mundo a ver el tren este que ya habéis visto seguro en redes sociales, como la gente se hace la foto así, abriendo la boca con cómo pasa el tren. De hecho están todos ahí abajo, les veo, y aunque os lo voy a enseñar desde abajo, este es el edificio en el que entra el tren. Mira, ahí lo veis, cómo se va. Es una cosa como bastante distópica. Quiero deciros que se diseñó así aposta, no es que les faltase hueco y de repente dijeron, pues el tren pasa por aquí dentro. La estructura está aislada, por lo tanto las vibraciones del tren no se transmiten al edificio. De hecho, estoy justo debajo y cuando pasa es que ni se escucha ni se siente. Y como os decía, aquí me tenéis intentando ir de una calle a otra por dentro de un edificio. Mirad, de repente un salón de videojuegos aquí. Mirad la que ha liado TikTok y los vídeos virales. Todo el mundo aquí, vendedores de todo, por supuesto, fotógrafos que te prometen la foto perfecta, como este señor de aquí. Todo el mundo esperando a que pase el metro. Madre mía, chicos, qué cosa más loca en esta ciudad tan loca. Ahí pasa el metro. Yo os lo enseño porque sé que es la curiosidad turística a la que todo el mundo quiere venir, pero esta ciudad es increíble. Supongo que también por cosas como esta. Ya que estaba, y solo por vosotros lo prometo, aquí tenéis mi foto con el tren. Y lo que voy a hacer ahora es algo que hace muchísima menos gente, que es subir ahí arriba del todo, que hay como una especie de paseo elevado con unas vistas increíbles y con muchísima menos gente. Es muy divertido estar en una ciudad de tantísimas diferencias de altura. Lo que no es tan divertido es que esas diferencias de altura las tienes que hacer mayormente subiendo escaleras. Voy a salir de aquí con un culo de acero. Me encanta cuando me encuentro estas cosas, me devuelve la confianza en la humanidad. Bueno, lo del plástico no tanto, pero sí que si tú tienes sed, te coges una de estas, escaneas, pagas y te lo llevas. Pero aquí no hay nadie vigilando. Y mirad, para que veáis que no era una excepción, aquí lo mismo, un puesto de abanicos y nadie vigilando. Si tienes calor, escaneas y lo pagas. A medida que Chongqing ha ido creciendo, que ha crecido mucho últimamente, se ha ido convirtiendo más y más en un negocio, así que hay muchas cosas por las que hay que pagar y no poco. Y si buscáis un lugar en el que tener unas vistas panorámicas de la ciudad increíbles sin pagar, este es el sitio. Este es el parque de Eling. El nombre original del parque tiene que ver con la forma de nuca de ganso, dicen que tiene la cresta de esta montaña. Pues aquí cada uno tiene las referencias y los gansos en la cultura china pues son muy habituales. En los otros vídeos de esta serie por China me habéis preguntado un montón por el idioma. La verdad, aquí basta con saber decir hola y gracias en chino, ni hao y xie xie. El resto puede resolverlo una app de traducción o las señas. O si tienes la suerte como tuve yo de encontrarte con personas que hablen inglés y tú también lo hablas, te recomiendo que aproveches la oportunidad y preguntes recomendaciones. Oh, you don't know? You can see. But maybe At tonight. night you can see a beautiful. Yo acabé hablando media hora con un niño adorable que me dio varias recomendaciones que veréis más adelante en el vídeo. And it's so spicy. You can't eat the spicy one, but you can choose the one so is spicy and another is not spicy. Okay, I will go tonight, I promise. 你说那里晚上有灯？
Desde lo alto de esta pagoda se tienen unas vistas, curiosamente, desde mucho más arriba que la gran mayoría de rascacielos que hay en esta ciudad, porque como tiene esta forma tan curiosa, la mayoría empiezan abajo, así que yo estoy por encima de él. A mí es que me parece impresionante pensar que todo esto, 360 grados, no solo hacia allá, se ha creado en poquísimas décadas. Hace 50 años esto era nada. Como os prometí antes, aquí tenéis un lugar mucho menos conocido y para mí muchísimo más espectacular, con unas vistas increíbles. Es este paseo elevado sobre la montaña, totalmente gratuito. Los extranjeros tenemos que enseñar el pasaporte y nos dan un ticket y ya está. Si venís aquí al atardecer, como he hecho yo, pero tenéis la suerte de que no haya nubes, vais a tener unas vistas increíbles, así que ahí lleváis un tip si venís a la ciudad. Os lo dejo todo en la guía, pero por si acaso, este es el Ellingson Bridge. Y por cierto, aquí Google Maps funciona fatal, mejor utilizar o Apple Maps si tenéis iPhone o A-Maps, que es una aplicación que funciona muy bien. Os quiero enseñar la notita que me ha hecho una amiga china para que se controlen con el picante, pero sobre todo para que no me pongan carne, algo que los vegetarianos sufrimos mucho aquí en China, y es que el caldo de los noodles no lleva carne. Muy amables los chinos, la verdad, siempre hacen todo lo que pueden. Me parece muy loco el contraste de estos edificios súper modernos, todos iguales, con ese de atrás o con estos de aquí, que parece como que se van a caer como de una película distópica en la que vive ahí la gente tipo colmena. ¡Guau! Este lugar, que podría parecer un patio andaluz, en realidad es parte de un lugar muy valorado por los locales de Chongqing, pero también por los turistas. Se llama Mountain City Alley y es como un grupo de callejoncitos hechos al estilo antiguo de cómo era Chongqing antes. Ahora es una zona donde venir a tomarse un batido como este, que por cierto es de uva y arroz. La cosa más extraña del mundo, pero está rico, de decir. Y luego tiene muchas tiendecitas de cosas locales y de cositas para turistas. Va a resultar que sí que era un patio andaluz, porque mirad, he encontrado una flamenca. Bueno, y ahora sí, aquí va lo que prometí antes, las vistas más increíbles que he tenido en un hotel de ciudad. Yo cómo podía haber crecido tanto la ciudad en solo 50 años. Es un domingo a las 11 de la noche y hay un montón de trabajadores de la construcción, aparte de todo tipo de trabajadores, está todo abierto, pero la construcción no se para. Tú que estás viendo este vídeo, no tengo ni idea de dónde vives. Lo que sí sé es que seguro que cerca de tu casa hay un restaurante de hot pot. Y este hot pot moderno que conocemos se desarrolló aquí en Chongqing. Nació porque los pescadores que llegaban a esta mega ciudad, que tenían pocos recursos, compraban cortes de carne muy baratos, los que nadie quería, y para comérselos hicieron un caldo de grasa básicamente y picante para que aquello supiese algo o supiese bien. Y poco a poco fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy, que es un caldo en el que se ponen verduras, tofu o carne que come carne. Como el nombre del restaurante está en chino, no me atrevo a decíroslo, está dentro del templo Donghua, pero os lo dejo en la guía. Y aquí vuestro amigo igual pensáis, este hot pot para uno, igual te has pasado al éxito. Pues no, porque yo como un montón. Os voy a enseñar todas las cosas que me van a... Ah, mira, guau, pues igual sí que me he pasado. Este es mi caldo, que por supuesto no lleva carne. Todo esto son diferentes tipos de setas. Algunas de ellas no tengo ni idea de lo que son. Aquí hay algunos vegetales y todo esto son productos de soja, tofu. Se van echando todas las cosas, todas las setas que uno quiera comer. Picante, pasta de sésamo, cacahuetes, salsa de soja, todo junto. Y la gracia un poco está en cocinárselo uno mismo y en mojarlo en la salsa que más le guste a uno. Y ahora, con vuestro permiso, voy a disfrutar.
Esta ciudad no deja de sorprenderme. Justo me he bajado del metro, estaba yendo a otro sitio y me he encontrado con este lugar que he buscado y se llama... ¿Cómo se llama? Perdón, se llama Xibati. Hoy, como en todas las ciudades de China, esto es la meca del hiperconsumismo. Pues está todo lleno de tiendas, lleno de lugares donde comer y beber. Pero también me resulta interesantísimo porque la ciudad era así. Antes de convertirse en esta locura, eran casitas de madera bajas de 2 o 3 pisos como mucho. Así que bueno, es un buen recordatorio de que esto no siempre han sido mega rascacielos. En estas cosas random que le pasa a alguien que se dedica a lo que yo me dedico, aquí en un restaurante buffet vegetariano por 2,5 € cada persona, me he encontrado con 2 seguidores, Nahore y Miquel, que por cierto están aquí de luna de miel. Enhorabuena. ¿Por qué habéis venido? ¿Dónde habéis visto este sitio? Principalmente lo vimos todo en Instagram, vimos lo de los niveles, tan barato todo. Hemos llegado a un hotel en piso 32 o no sé cuál o sea... ¿Cuánto os ha costado? 30 € la noche y es que tenemos jacuzzi, wow. La cristalera da el jacuzzi, o sea, una locura, una locura. Creo que venimos como todos muy con la expectativa de lo que hemos visto en Instagram y en TikTok. Sí, sí, total. El rollo futurista, ¿no? Que al final esa ciudad cyberpunk de lo que habla, ¿no? Chongqing, que ha crecido tanto en tan poco tiempo. Es gracioso porque venimos todos por lo mismo. Y yo creo que hay una parte que la vais a ver y otra que vais a decir. Desde el ángulo concreto, es una ciudad flipante. Yo creo que vais a alucinar. Pero ya me contaréis. ¿Me mandaréis un mensajito? ¿Me contáis? Te etiquetamos. Vale. Bueno, pues nada. ¿Cómo me gusta encontrarme con vosotros por el mundo? Encantado, chicos. Hasta luego. Bueno, aquí me encuentro procesionando bajo la lluvia. Llevo como 20 minutos caminando detrás de personas porque vamos todos al mismo lugar del mismo puente para hacer la misma foto que hemos visto en los vídeos de TikTok y de Instagram. Y como os prometí, es mi labor en este vídeo entender si vale la pena todas estas cosas que se han hecho tan virales. Algunas ya habéis visto que sí, otras no lo sé, es como que todos hemos venido aquí porque hemos visto una cosa. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esa cosa es una visión muy pequeñita de la realidad. Vamos a ver, pero ya os digo que aquí a lo mejor hay 10.000 personas yendo a hacer la misma foto. Os pongo en situación para que veáis de qué va el tema. Estamos todos aquí esperando para que se enciendan las luces de Honggaidong, que es uno de los lugares más conocidos de aquí de Chongqing. Son unas casas de madera que por la noche se iluminan y son muy bonitas. Se iluminan a las 8. Son las 7:20 de la tarde. He recorrido al menos 200 metros del puente y ya me he parado. Como veis, detrás de mí sigue habiendo gente y sigue habiendo gente. Todo el mundo esperando a que a las 8 se enciendan. Todo para hacer una foto, pero no es solo la gente que estamos aquí arriba, también es los que estamos aquí arriba, estamos aquí porque estamos intentando evitar a toda la gente que está abajo. Bueno, que esta ciudad es una locura, sea la hora que sea. He de decir que tenía mis dudas, pero tiene su emoción lo de estar aquí, que se enciendan todas las luces a la vez, todo el mundo emocionándose. La verdad, recomendado. Perdón, una interrupción desde el futuro. Hemos tardado 30 minutos en salir del puente. Es una experiencia un poco agobiante, así que si te agobias, mejor ven a las 9:30, a las 10 de la noche. Sigue iluminado, no hay gente y lo único que te vas a perder es que pasa de apagado a encendido. Seguimos. Si estáis planeando una visita a Chongqing solo a la ciudad, yo creo que con 2 o 3 días es más que suficiente. Lo que pasa es que alrededor tenéis un montón de naturaleza increíble y a 2 horas en tren tenéis el Parque Nacional de Zhangjiajie del anterior vídeo. Yo he estado aquí unos 6 o 7 días para poder verlo todo y para poder dejaros todas las recomendaciones en la guía que ya tenéis disponible para descargar gratis. Y pues nada, aquí con público mirándome, como grabo y como hablo español, me despido hasta el próximo vídeo, que ya no será en China. Aquí se acaba la serie de vídeos de China, pero si no habéis visto los anteriores, los tenéis en la descripción. Yo me voy agotado de tanto tiempo pasando calor, pero me lo he pasado increíble, he aprendido un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.